Le doy la bienvenida, doctora. Ya hacía tanto que no te veía que ya no te ubicaba. Bienvenida la doctora Ana Patricia Navarrete. Ella es geriatra, médico, geriatra, especialista en evaluación de pacientes oncológicos y además investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. La salud, las emociones y el cáncer de mama. ¿Qué es lo que pasa cuando recibimos ese diagnóstico? ¿Qué me pasa cuando empiezo a presentir que algo no está bien con mi cuerpo? La emoción es un contacto automático. Sí, así es. Se calcula que, bueno, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres Sí. en el mundo, incluido México. Y se calcula que dependiendo de qué herramientas se apliquen y qué contexto tenga el paciente, los pacientes de cáncer de mama sufren de depresión entre 10 y 80%. Wow. Y pues evidentemente tiene que ver con este diagnóstico nuevo que muchas veces es muy ajeno, desconocido, desesperanzador para las pacientes. Se cree incluso que es más frecuente que desarrollen ansiedad que depresión, ¿no? Al enfrentarse a algo completamente nuevo. Ajá. Y sobre lo que hay un camino poco grato, cuando la información no... Sí, en muchos casos es esperanzadora. Hay quien ha sobrevivido a un cáncer de mama sin problema, vencedoras, ¿no? del cáncer de mama, pero el proceso es muy complicado como para mantener la alegría desde el principio, ¿no? Sí, sí. De hecho, muchos de los cánceres de mama se curan, pero requieren de tratamientos que sí son invasivos, ¿no? Muchas pacientes se tienen que someter a biopsias, a radiación, a cirugías, ya sean chiquitas o muy grandes de la mama, y eso distorsiona su autoimagen, distorsiona su vida sexual, distorsiona su calidad de vida, y después de eso reciben quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, y todo esto las puede hacer sentir fatigadas y desesperanzadas, como decía hace un tiempo. Inclusive los tratamientos, algunos se han asociado con depresión como efecto adverso del tratamiento. Exactamente, es lo que yo sé, que la quimio puede producir en algunos casos, o el tratamiento global, depresión en las pacientes en este caso, ¿no? Es más frecuente que sea la hormonoterapia. Los cánceres de mama se clasifican dependiendo de qué receptores se expresan en las células malignas. Muchas, sobre todo en las adultas mayores, expresan receptores de estrógenos y progestágenos. Entonces, parte del tratamiento es bloquear estos receptores para que no siga creciendo la neoplasia. Pero al bloquearlos, evitas que el eje hormonal funcione como debería, y tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo. Entonces las pacientes pueden presentar desde dolor articular hasta depresión per se, como parte del efecto adverso del tratamiento. Eso agregando todo el estrés que implica diagnosticarse y tratarse. Sí, claro. Se habla de que no es necesariamente el tema, pero aprovechando tu presencia y tu expertise, se habla de que las quimioterapias han cambiado. Sí. Que ya no necesariamente pierden el pelo, o resulta doloroso, o tienen la sensación de que les quema, como las primeras quimioterapias de hace unos 20, 30 años, ¿no? ¿Sí hay un cambio en eso que repercuta en mi estado anímico? Sí hay un cambio en los tratamientos que pueden brindar los oncólogos. Desde hace algunos años incluyen, dependiendo del tipo de tumor, Sí. Un anticuerpo, por ejemplo, Sí. ¿no? Y este anticuerpo permite que tengas más posibilidad de curarte y de sobrevivir muchos años. Son anticuerpos que se ponen endovenosos junto con la quimioterapia. La otra cosa que ha pasado es que han intentado dejar de lado los quimioterapéuticos más agresivos, los que eran muy difíciles de tolerar, para hacer nuevos esquemas, a lo mejor más cortos, a lo mejor menos agresivos para la paciente, para que puedan lograr terminar el tratamiento y lograr el objetivo de curarse, ¿no? De no recaer. Oye, doctora, y hay otra cosa importante.
Cuando se habla del cáncer de mama, no sé, mito o realidad, para eso estás tú aquí. Te afirman que emociones no resueltas, emociones contenidas, pueden ser generadoras de cáncer. ¿Mito o realidad? Yo diría que mito. Mito. Hay pocos estudios, pero hay algunos Estudios serios, claro. No necesariamente en cáncer de mama, en otros tipos de cánceres, donde siguen pacientes que tienen depresión y otros que no tienen depresión, y lo siguen a través de los años. Y lo que ven es que tanto desarrollan cáncer unos y los otros, y los comparan. Y no ha habido alguna diferencia. Desarrollan una neoplasia, un cáncer, tan frecuentemente aquellos que están deprimidos como los que no están deprimidos. Entonces no hay evidencia que nos lleve a pensar que las emociones que no están resueltas te lleven a desarrollar cáncer. Lo que sí creo que es cierto es que algunas conductas que están asociadas a los trastornos del ánimo, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? Que es más frecuente en personas que tienen alguna cosa de ansiedad, o la depresión en pacientes que viven con obesidad, sí, pueden estar involucradas en que estas conductas de salud poco favorables persistan, y esas sí están asociadas con cáncer, ¿no? Como el tabaquismo y la obesidad. Entonces, como que van de la manita, pero por sí solo no hay alguna evidencia. Me acabas de decir que el 90% de las pacientes es probable que desarrollen depresión. Hasta el 80%. Hasta el 80%, ok. Hasta el 80%. Hasta el 80%. ¿Y el enojo dónde queda? Esa es otra emoción fuerte de las personas que son diagnosticadas. Es complicado porque cuando haces el diagnóstico de cáncer de mama, tú esperas que la persona tenga un duelo, ¿no? Y eso es normal. Dependerá de las herramientas que tenga la persona para salir rápido de ese duelo o no. Y el enojo es parte del duelo, ¿no? Va a ir y va a venir, porque ahora siempre me cuidé, hice ejercicio, comía bien. Entonces, es un poco esta reacción contra el universo por haberte enfermado. O contrario, ¿no? No me cuidé, debería haberlo hecho, ya me lo decía fulanita, preganita, mi mamá, mi hermana, tarara. Que no fumara. Que no fumara. Todo esto, porque el enojo es parte de estas emociones, ¿no? La tristeza. Son como dos emociones que están muy cercanas a este cáncer. Y hasta cierto punto, si es en este contexto de un duelo, son esperadas, ¿no? Sí. Si te diagnostican algo así, vas a tener una reacción que es esperada. El problema es cuando se vuelven persistentes, ¿no? Si la tristeza se vuelve cotidiana y persistente, y si la persona empieza a dejar de hacer las actividades que hacía antes y que disfrutaba, entonces probablemente estás en un contexto de depresión mayor. Y eso sí te pone en grandes problemas. Las personas con depresión mayor les va a costar más trabajo seguir el tratamiento, ¿no? A lo mejor te piden que vayas frecuentemente al hospital a que te pongan una infusión endovenosa, o a lo mejor te piden que te tomes un medicamento que tú asocias con dolor de rodillas o de manos, y no va a ser tan fácil que te apegues si estás triste. Entonces, yo creo que lo importante es referirlo. ¿Referirlo, sí? Referirlo a tu médico. Normalmente, no sé, por alguna razón no referimos nuestras emociones tanto como nuestros síntomas corporales, ¿no? Si nos duele algo, lo decimos. Si tenemos una bolita en algún lado, lo decimos. Pero si nos sentimos tristes, por alguna razón, no lo decimos. Yo siento que también hay una presión social muy irresponsable, porque el échale ganas, el de ti depende, el tú eres la que va a salir adelante, etcétera, etcétera, tantas tonterías que decimos, en ánimo de ayudar probablemente, ¿no? Sí, seguramente. Sin duda, pero eso la persona no está en condiciones quizá de recibirlo como debería, quizá. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que si el paciente se siente triste, si le está costando mucho trabajo lidiar con la nueva situación, debería referirlo.
tenemos estrategias que a lo mejor no son perfectas, pero que sí es posible que te ayuden a mejorar tu estado de ánimo. Dependiendo de la gravedad, puedes hacer intervenciones de tipo psicológico, desde psicoterapia hasta un fármaco. Los fármacos para la depresión normalmente no se usan de forma crónica. Es tal vez 1 o 2 años, dependiendo cómo se den las cosas, y después, si todo va bien, se pueden retirar. No generan adicción, los fármacos para la depresión no generan adicción, eso es importante. Y actualmente tenemos una gran variedad de fármacos con pocos efectos adversos. Entonces tienen más pros que contras. Oye, ¿y tú que trabajas con pacientes geriátricos, con personas mayores, cómo respondemos ante el cáncer, las emociones, el diagnóstico? A ti te toca hacer esa valoración, ¿no? Evidentemente depende de cada persona, ¿no? De cada uno de nosotros es un individuo que ha vivido su propia historia y eso va a tener que ver con cómo responden. Pero debo de decir que la mayoría de los adultos mayores responden sorprendentemente bien al diagnóstico. No sé, hay algunos cambios en la expresión de la personalidad a través del envejecimiento que te llevan a afrontar mejor problemas nuevos. No sé si es la experiencia o que saben que tienen más años y que a los más años se asocian algunas enfermedades, que han vivido más cosas inesperadas, pero la verdad es que la gran mayoría de ellos logran afrontar la situación bastante bien. ¿Y los tratamientos? Ahí depende del estado del paciente. Como sabemos, los adultos mayores son muy heterogéneos. Puedes tener a alguien de 75 en buenas condiciones que vino hoy en la mañana a bailar contigo, o alguien que ya tuvo un evento vascular cerebral o un infarto y que a lo mejor no puede salir de casa. Entonces, lo que hacemos es evaluar las condiciones de cada uno de los pacientes, darle un reporte al oncólogo, y el oncólogo puede escoger entre un tratamiento más agresivo, si el paciente lo tolera, o alguna cosa atenuada para que el paciente pueda beneficiarse del tratamiento. Básicamente no queremos que nos salga más caro el caldo que las albóndigas, pues, ¿no? Otra pregunta, la última. Cuando veo mi cuerpo transformado, puede ser físicamente, pero puede ser transformado por la serie de tratamientos, sustancias que recibió mi cuerpo. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes? No te sé decir a ciencia cierta, puede ser tristeza, puede ser enojo. Algunos pacientes les gustaría no continuar, ¿no?, con el tratamiento. Creo que lo importante es que lo expresen y que podamos estar con ellos para caminar, ¿no? Ver qué cosas les interesan o no. De hecho, inclusive nos han tocado pacientes que nos dicen: me importa mucho mi cabello. Claro. Eso es para mí principal. Claro. Y entonces te adecuas para que el paciente pueda tener su cabello. Para que pueda tener su cabello. Mucho que platicar sobre el tema, Sí. doctora Navarrete. Muchísimas gracias por haber estado A ti, Pati. con nosotros.